A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida sencilla. Adrián Salas llegó al acceso de su casa a las 6:47 de la tarde, exactamente 13 minutos más tarde de lo habitual. Su esposa, Sofía, se daría cuenta. Siempre lo hacía. Después de 12 años de matrimonio y 15 años juntos en total, habían desarrollado ese tipo de ritmo, la cómoda sincronización de dos vidas, perfectamente entrelazadas. Había conocido a Sofía Jiménez en un antro en Cancún, Quintana Roo, cuando todavía estaba en servicio activo en la inteligencia militar. Ella era una estudiante de Derecho de la UNAM que ahogaba sus penas después de suspender un examen de contratos. Él celebraba la exitosa conclusión de una operación de la que no podía hablar con nadie. Hablaron hasta las 4 de la madrugada, y para el amanecer, Adrián supo que había encontrado algo por lo que valía la pena salir de las sombras. Ahora, a los 38 años, Adrián dirigía Salas Consultoría de Riesgos desde una modesta oficina en Monterrey. Evaluaba vulnerabilidades de seguridad para corporaciones de tamaño mediano. Un trabajo aburrido que pagaba bien y no implicaba que nadie le disparara. Su experiencia militar lo hacía valioso. Su nivel de autorización lo hacía caro. Su discreción lo hacía confiable. La casa olía al famoso pollo piccata de Sofía. El estómago de Adrián gruñó con aprecio mientras colgaba las llaves en el gancho junto a la puerta. «Llegas tarde», llamó Sofía desde la cocina, su voz con ese deje musical que todavía hacía que su corazón diera un vuelco. «El tráfico en la avenida Lázaro Cárdenas era una pesadilla», respondió Adrián, aflojándose la corbata mientras entraba en la cocina. Sofía estaba de pie junto a la estufa, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño desordenado, vistiendo el suéter extra grande de la UANL que le había robado hacía años. A los 36, todavía se parecía a la estudiante de posgrado de la que se había enamorado. Se giró y él vio la preocupación en sus ojos verdes. «¿Estás bien? Pareces tenso». Adrián forzó a sus hombros a relajarse. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Incluso después de 7 años fuera del servicio, todavía escaneaba las habitaciones instintivamente, catalogaba las salidas, evaluaba las amenazas. Día largo. El caso de los Garza se está complicando. Sofía lo estudió un momento más y luego sonrió. Bueno, la cena está casi lista. Ve a cambiarte. Ah, y tu hermano llamó. ¿Quieres saber si vamos a la cena del domingo en casa de tu madre? ¿Le dijiste que estaríamos allí? Le dije que le devolverías la llamada. Se volvió hacia la estufa. Ya sabes cómo se pone Cristian cuando no llamas. Adrián se rió entre dientes. Su hermano menor, Cristian Solís, tenían padres diferentes. Un hecho que Cristian llevaba como una medalla de honor: era un profesor de historia de preparatoria con un don para el drama. Su madre, Irene Ochoa, los había criado a ambos después de que el padre de Adrián muriera en la Primera Guerra del Golfo y el padre de Cristian desapareciera cuando Cristian tenía 3 años. Lo llamaré después de cenar, prometió Adrián, subiendo a cambiarse. 30 minutos después, mientras terminaban de comer, Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Adrián, necesito decirte algo. Su corazón dio un vuelco. Ese tono generalmente precedía a algo importante. Estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Luego, Adrián se puso de pie, rodeó la mesa y abrazó a Sofía. Llevaban 3 años intentándolo. 3 años de esperanza y decepción, de citas médicas y un optimismo cauteloso que se veía aplastado una y otra vez. «¿Estás segura?», susurró él en su cabello. «Confirmado esta mañana». 8 semanas. Quería esperar hasta que pasáramos el primer trimestre, pero no podía ocultártelo. Se apartó para mirarlo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Vamos a tener un bebé, Adrián». Él la besó, saboreando la sal y la alegría. «Te amo muchísimo». Pasaron la noche haciendo planes, llamando a la familia, riendo y llorando a partes iguales. Sofía se quedó dormida en el sofá alrededor de las 10, agotada pero feliz. Adrián la llevó a la cama, la arropó y se quedó en el umbral un largo momento, observándola respirar. Todo en su vida lo había llevado a este momento. El peligro,
la violencia, los años en habitaciones oscuras tomando decisiones aún más oscuras. Todo eso había quedado atrás. Tenía a Sofía. Pronto tendrían un hijo. Tenía paz. Adrián agarró su cartera de la mesita de noche con la intención de pasarla al bolsillo de su chaqueta para mañana, cuando notó que estaba más delgada de lo habitual. Revisó. Faltaba su tarjeta de crédito corporativa. Debía habérsele caído en algún lugar. Repasó mentalmente sus pasos, la oficina, la cafetería, la farmacia donde había recogido las vitaminas prenatales de Sofía. El estacionamiento. Había sacado la cartera para pagar el estacionamiento. Debió de habérsele caído la tarjeta allí. Adrián miró su teléfono, 11:43 de la noche. El estacionamiento todavía estaría accesible. Estaba a solo 15 minutos. Agarró las llaves, con cuidado de no despertar a Sofía, y salió a la noche. El aire de octubre era fresco y traía los primeros indicios del invierno que se avecinaba. La ciudad estaba tranquila a esa hora, solo el ocasional coche pasaba bajo las farolas. El garaje de estacionamiento estaba casi vacío cuando llegó. Adrián aparcó en el segundo nivel y caminó hacia donde había estado antes. Estaba escaneando el suelo cuando lo vio. No era su tarjeta de crédito, sino una cartera de cuero junto a un pilar de hormigón. Adrián la recogió y la abrió. Permiso de conducir, varias tarjetas de crédito, al menos 9,000 pesos en efectivo. El permiso identificaba al propietario como Ricardo Benítez, de 52 años, con una dirección en el próspero municipio de San Pedro Garza García. Un destello de reconocimiento tiró de la memoria de Adrián, pero no pudo ubicarlo. El nombre le resultaba familiar de alguna manera. Un movimiento captó su atención. Un hombre con un traje caro caminaba hacia una camioneta Mercedes negra a unos 30 pies de distancia. De unos 50 años, cabello plateado, el tipo de postura que sugería servicio militar o una seria autodisciplina. Disculpe, gritó Adrián, levantando la cartera. Señor, ¿se le ha caído esto? El hombre se giró y Adrián vio el alivio inundar sus distinguidos rasgos. Dios mío, sí. Gracias. El hombre, Ricardo Benítez, según la identificación, se acercó apresuradamente. Era de la altura de Adrián, pero más corpulento, con el tipo de presencia que imponía atención. Su traje probablemente costaba más que la mensualidad del coche de Adrián. No sé cómo agradecérselo, dijo Ricardo, revisando el contenido de la cartera. Está todo aquí. Por favor, déjeme darle una recompensa. Empezó a sacar billetes. No es necesario, dijo Adrián, levantando una mano. Cualquiera haría lo mismo. Ricardo lo estudió con ojos oscuros e inteligentes. Había algo inquietante en esa mirada, una frialdad bajo la calidez. Un hombre honesto. Raro en estos días. Sacó una tarjeta de visita en su lugar. Al menos tome esto. Ricardo Benítez, Benítez Capital Management. Si alguna vez necesita algo, un consejo, un favor, cualquier cosa, llámeme. Adrián tomó la tarjeta por reflejo. Adrián Salas. Dirijo una firma de consultoría de riesgos. Aún mejor. Un hombre de habilidades prácticas. Ricardo le estrechó la mano con firmeza. Lo digo en serio, señor Salas. Me ha hecho un servicio importante esta noche. Siempre pago mis deudas. Se despidieron y Adrián volvió a su coche, dejando la tarjeta de visita en el salpicadero sin pensarlo mucho. Estaba a mitad de camino a casa cuando se dio cuenta. Ricardo Benítez. Se detuvo a un lado, con las manos temblando de repente, y volvió a coger la tarjeta. Ricardo Benítez, Benítez Capital Management. Adrián cogió su teléfono y abrió un navegador seguro, del tipo que usaba para trabajos de inteligencia. Escribió el nombre. Los primeros resultados eran inocuos, menciones en páginas de sociedad, donaciones caritativas, algunos artículos de negocios sobre inversiones exitosas. Pero Adrián sabía cómo cavar más hondo. Accedió a bases de datos que la mayoría de la gente no sabía que existían, siguiendo rastros que su antiguo entrenamiento le había enseñado a reconocer. 20 minutos después, Adrián estaba sentado en su coche, con la sangre helada.
Ricardo Benítez era sospechoso para múltiples agencias federales de ser una de las principales figuras en una red internacional de trata de personas. Nunca se le habían imputado cargos. Sus abogados eran demasiado buenos, sus conexiones demasiado profundas. Pero los informes de inteligencia a los que Adrián accedió pintaban el cuadro de un monstruo escondido detrás de una apariencia de respetabilidad. Mujeres y niños traficados a través de fronteras, vidas arruinadas, familias destrozadas. Y Ricardo Benítez se sentaba en el centro de todo. Intocable. Adrián miró la tarjeta en su mano. Debería destruirla. Olvidar que esto había sucedido. Ahora tenía que pensar en Sofía, un bebé en camino. Esta no era su lucha. Pero había mirado a los ojos a Ricardo. Le había estrechado la mano. Y ahora Ricardo tenía su nombre. El teléfono de Adrián vibró. Un mensaje de un número desconocido: gracias de nuevo por lo de esta noche. He investigado sobre usted, señor Salas. Un historial impresionante. Deberíamos hablar pronto. El entrenamiento de Adrián se activó de inmediato. Ricardo tenía su nombre. Eso significaba que Ricardo podía encontrar todo lo demás, su dirección, su familia, su vida entera. Y Ricardo era el tipo de hombre que ataba cabos sueltos. Adrián arrancó el coche y empezó a conducir, no hacia casa, sino alejándose de ella. No podía llevar a la gente de Ricardo hasta Sofía. Necesitaba pensar, planificar. Había avanzado 3 manzanas cuando notó la camioneta negra en su espejo retrovisor. Ya lo estaban siguiendo. Adrián giró en la siguiente a la derecha, y luego una rápida a la izquierda. La camioneta se mantuvo con él. Su mente repasó escenarios, posibilidades, amenazas. Estaba desarmado. No había llevado un arma desde que dejó el servicio. Se detuvo en el estacionamiento de un supermercado abierto 24 horas, aparcó en una zona bien iluminada con cámaras de seguridad y salió. Si iban a hacer un movimiento, tendrían que hacerlo en público. La camioneta aparcó a varias plazas de distancia. Nadie salió. Adrián caminó hacia la entrada de la tienda, luego se detuvo para atarse el zapato, usando el momento para escanear sus alrededores. 2 hombres en la camioneta. Otro vehículo, un sedán, aparcado en el otro extremo del estacionamiento. Probablemente 2 más en ese. 4 contra 1. Malas probabilidades, incluso para alguien con su entrenamiento. Estaba considerando sus opciones cuando lo notó, un diminuto punto rojo bailando sobre el hormigón cerca de su pie. Luego subió por su pierna, cruzó su pecho y se posó en su frente. Francotirador. La sangre de Adrián se heló. Estaba muerto si querían que muriera. La pregunta era por qué no habían disparado todavía. El mensaje era claro: podríamos matarte cuando quisiéramos. Recuérdalo. Adrián no se movió, no respiró. El punto rojo permaneció 3 segundos más, una eternidad, y luego desapareció. El motor de la camioneta arrancó. Ambos vehículos salieron del estacionamiento y desaparecieron en la noche. Adrián se quedó helado un minuto entero, procesando lo que acababa de suceder. Luego sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. La primera a Christian: necesito que vayas a mi casa ahora mismo. No le digas a nadie por qué. No hagas preguntas. Coge a Sofía y llévala a casa de mamá. Dile a Sofía que se lo explicaré todo, pero que tiene que irse ahora. La segunda, a un viejo compañero del ejército que dirigía una empresa de seguridad privada: Néstor, soy Adrián. Necesito un teléfono limpio, dinero en efectivo y un arma esta noche. La tercera, a un contacto en la FGR con el que había trabajado años atrás: Gilberto, voy a cobrarte ese favor que me debes. Necesito todo lo que tengas sobre Ricardo Benítez, y lo necesito extraoficialmente. Adrián Salas había pasado 7 años construyendo una vida tranquila y segura. 7 años alejado de la violencia y la oscuridad de su pasado. Esa vida acababa de terminar. Capítulo 2. La madriguera del conejo. El sol estaba saliendo sobre Monterrey cuando Adrián llegó al piso franco. No era realmente un piso franco, solo un apartamento que había alquilado bajo una empresa fantasma hacía 4 años, mantenido como una precaución que su mente racional siempre había descartado como paranoia. Ahora, estaba agradecido por esa paranoia.
Néstor Sandoval había entregado exactamente lo que Adrián había pedido: un teléfono desechable, 180,000 pesos en efectivo, una Glock 19 con 2 cargadores de repuesto y un juego de identificaciones falsas lo suficientemente buenas como para pasar una inspección casual. Néstor no había hecho preguntas. Los exoperadores del grupo de alto impacto entendían la discreción. Adrián se sentó en la austera mesa de la cocina, con la Glock al alcance de la mano, y revisó los archivos encriptados que Gilberto Sánchez le había enviado. El agente de la FGR se había mostrado escéptico pero cooperativo. Adrián le había salvado la vida a Gilberto una vez durante una operación conjunta en Michoacán. Algunas deudas trascienden la burocracia. El cuadro que emergió era peor de lo que Adrián había imaginado. No solo se sospechaba que Ricardo Benítez traficaba con personas, se creía que era el arquitecto de toda una red que movía mujeres y niños por Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Jóvenes de Centroamérica, adolescentes de Sudamérica, niños del Caribe, todos canalizados a través de una sofisticada operación que generaba cientos de millones anualmente. La organización operaba detrás de capas de negocios legítimos. Benítez Capital Management era solo la fachada. Debajo había una red de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y funcionarios corruptos. Ricardo había sido investigado 17 veces en la última década. Cada investigación se había desmoronado. Los testigos desaparecían. Las pruebas se desvanecían. Los fiscales se encontraban reasignados o comprometidos. 5 personas que se habían acercado a exponer a Ricardo estaban muertas. Accidentes de coche, atracos que salieron mal, un suicidio que los agentes de la FGR creían en privado que fue un montaje. Ricardo eliminaba las amenazas con precisión quirúrgica. Y ahora Adrián era una amenaza. Había visto la cara de Ricardo, tenía la tarjeta de Ricardo con un número directo. Peor aún, había demostrado integridad, rechazando una recompensa de un hombre que no creía en la gente honesta. Para Ricardo, eso convertía a Adrián en un activo potencial o en un lastre. Y Ricardo no mantenía vivos los lastres. El teléfono desechable de Adrián sonó. «Cristian. Está a salvo», dijo su hermano sin preámbulos. «Mamá está enloquecida. Sofía está aterrorizada. Y más te vale tener una buena explicación». «¿Está allí el equipo de seguridad?» Adrián había dispuesto que Néstor enviara a 2 operadores a casa de su madre. Sí, 2 hombres muy grandes y muy serios que no le dicen nada a nadie. «Adrián, ¿qué diablos está pasando?» Adrián se frotó los ojos. Llevaba 26 horas despierto. ¿Recuerdas el trabajo que tenía antes de empezar la consultoría? ¿Ese del que no puedes hablar? Ese trabajo me hizo bueno para encontrar cosas que la gente quiere ocultar. Anoche, encontré accidentalmente algo que no debería haber encontrado. Ahora, gente muy peligrosa cree que soy un problema. Cristian guardó silencio por un momento. ¿Están Sofía y mamá en peligro? No, si no saben dónde estoy. Por eso necesito que las mantengas allí. Manténlas tranquilas y no les digas nada. El equipo de seguridad rotará turnos. Nadie sale de la casa sin escolta. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que arregle esto. Adrián. Chris, necesito que confíes en mí. Por favor. Su hermano. Sofía quiere hablar contigo. Se oyó un crujido, y luego la voz de Sofía, tensa de miedo e ira. Adrián Salas, dime qué está pasando ahora mismo. El corazón de Adrián se encogió. Podía imaginarla perfectamente, brazos cruzados, ojos llameantes, esa pequeña arruga apareciendo entre sus cejas cuando estaba asustada pero intentando ser fuerte. Cariño, lo siento mucho. Me metí en algo anoche. Unas personas que hacen cosas muy malas creen que podría causarles problemas. Estoy trabajando para arreglarlo, pero necesito que te quedes en casa de mamá hasta que lo haga. ¿Qué tipo de cosas malas? Adrián closed his eyes. Sofía discerned the truth. She always had. Trata de personas. Encontré una cartera que pertenecía a alguien involucrado en eso. Él descubrió quién soy. Ahora soy un cabo suelto. La línea quedó en silencio, y luego, oh, Dios, Adrián. Deberíamos llamar a la policía.
La policía no puede ayudar con esto. El hombre tiene jueces federales en su nómina. Pero yo puedo manejarlo. ¿Sabes que puedo? Me lo prometiste, susurró Sofía, y Adrián oyó cómo se le quebraba la voz. Prometiste que las cosas peligrosas se habían acabado. Vamos a tener un bebé, Adrián. Te necesito vivo. Lo sé. Te lo prometo, Sofía. Arreglaré esto y volveré a casa contigo. Con los dos. Lo decía con cada fibra de su ser. Tras unas cuantas seguridades más y una despedida dolorosamente breve, Adrián terminó la llamada y volvió a los archivos. Llevaba 3 horas investigando cuando lo encontró, un detalle enterrado en un informe de la Interpol de hacía 6 años. La operación de Ricardo tenía una debilidad. La red se basaba en un sofisticado sistema logístico coordinado a través de un único centro, un centro de datos en Monterrey, oculto dentro de una empresa legítima de almacenamiento en la nube llamada Soluciones Bóveda Segura. Cada transacción, cada envío, cada funcionario comprometido estaba documentado allí. Ricardo era paranoico con que sus socios lo traicionaran, así que guardaba registros detallados como seguro. Era brillante de una manera retorcida. Los datos eran su escudo. Si alguien se movía contra él, podía quemar a docenas de personas poderosas. Pero también era su talón de Aquiles. Si alguien accedía a esos datos y los filtraba a las autoridades adecuadas simultáneamente en múltiples países, la red protectora de Ricardo se colapsaría antes de que pudiera reaccionar. Adrián se recostó, su mente ya trabajando en las posibilidades. El centro de datos estaría fuertemente asegurado, pero la seguridad eran solo acertijos y patrones. Todo podía ser vencido con el enfoque y las herramientas adecuadas. Su teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Adrián lo miró un momento y luego contestó. Señor Salas. La voz suave de Ricardo era inconfundible. Pido disculpas por la exhibición dramática de anoche. Mi equipo de seguridad puede ser demasiado entusiasta. El francotirador fue un buen toque, dijo Adrián secamente. Ricardo se rió. Una demostración, nada más. Quería mostrarle que soy un hombre serio que trata con asuntos serios. Pero no quiero que seamos enemigos. Adrián, ¿puedo llamarte Adrián? ¿Qué quieres? Quiero ofrecerte un trabajo. Tu experiencia en inteligencia, tus habilidades en evaluación de riesgos. Podrías ser muy valioso para mi organización. Pago extremadamente bien y recompenso la lealtad. Sé lo que hace tu organización, dijo Adrián. La respuesta es no. La calidez desapareció de la voz de Ricardo. Es una lástima. Pareces un hombre inteligente, así que déjame ser claro. Tienes 2 opciones, trabajar para mí o convertirte en un problema que necesita ser resuelto. He eliminado problemas antes. ¿Es eso lo que les pasó a Isaac Ree, o a Loretta McFarlane, o a los otros 3 que se acercaron demasiado a exponerte? Silencio en la línea. Luego Ricardo se rió, genuinamente divertido. ¿Has estado ocupado? Sí, se convirtieron en problemas. Pero esto es lo que necesitas entender, Adrián. No solo soy poderoso. Soy intocable. Agentes federales, fiscales, incluso jueces me responden a mí. Si crees que puedes exponerme, no solo eres ingenuo, eres estúpido. Entonces, ¿para qué llamarme? ¿Por qué no simplemente matarme? Porque te estoy dando una oportunidad. 24 horas para tomar la decisión inteligente. Después de eso, Ricardo dejó la amenaza en el aire. Piensa en tu esposa, Adrián. Sofía, ¿no? Y felicidades por el embarazo. 8 semanas, ¿correcto? La sangre de Adrián se heló. Ricardo lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Aléjate de mi familia, dijo Adrián, su voz mortalmente tranquila. Entonces tenemos un acuerdo. 24 horas. La línea se cortó. Adrián se quedó inmóvil, la rabia y el miedo luchando en su interior. Ricardo había amenazado a Sofía, había amenazado a su hijo nonato. 7 años atrás, Adrián habría sabido exactamente qué hacer con un hombre como Ricardo. Pero 7 años atrás, era una persona diferente, viviendo en un mundo diferente con reglas diferentes.
Quizás era hora de recordar esas reglas. Adrián abrió su lista de contactos e hizo otra llamada. Enrique, soy Adrián Salas. ¿Recuerdas esa operación en Michoacán donde te dije que nunca tendrías que pagarme? Voy a cobrar ese favor. Enrique López, ex especialista en operaciones cibernéticas de la NSA, actual consultor de seguridad independiente con una ética cuestionable y habilidades excepcionales, silbó bajo. Debe ser serio si estás cobrando ese favor. ¿Qué necesitas? Acceso a un centro de datos seguro. Necesito extraer cada archivo sin dejar rastro, y luego plantar pruebas que hagan parecer que lo hizo otra persona. No es una petición pequeña, Adrián. ¿Puedes hacerlo? ¿Acaso un oso? ¿En el bosque? Por supuesto que puedo hacerlo, pero esto te va a costar ese favor más 10.000 para equipo. Trato hecho. Lo necesito en 48 horas. 36, corrigió Enrique. Si vamos a hacer esto, lo haremos rápido y limpio. Envíame los detalles. Adrián pasó la siguiente hora perfilando su plan. Era arriesgado, probablemente una locura, y ciertamente ilegal. Pero Ricardo había cometido un error crítico. Había amenazado a Sofía. Adrián había pasado años construyendo una vida pacífica. Pero debajo de esa vida había un hombre que había operado en las sombras, que había tomado decisiones imposibles en situaciones imposibles. Ricardo había despertado a ese hombre, y ese hombre era muy bueno en lo que hacía. Capítulo 3. La trampa comienza. Adrián pasó el día preparándose metódicamente. La preparación siempre había sido su fuerte, midiendo 2 veces y cortando una, anticipando cada variable. Era lo que lo había mantenido vivo durante operaciones que mataron a hombres mejor entrenados. Para el mediodía, había identificado 3 componentes críticos de la red de Ricardo que debían ser desmantelados simultáneamente. El centro de datos era el corazón, pero había otros 2 puntos débiles: un coordinador de logística llamado Bruno Campos, que gestionaba el movimiento real de las víctimas, y una operación de blanqueo de dinero a través de una cadena de casas de cambio propiedad del primo de Ricardo, César Benítez. Atacar los 3 a la vez, y la organización de Ricardo quedaría paralizada antes de que pudiera responder. Adrián estaba revisando imágenes satelitales del edificio de Soluciones Bóveda Segura cuando sonó su teléfono desechable. Gilberto. Tienes que echarte atrás, Adrián, dijo el agente de la FGR sin preámbulos. Acabo de enterarme de que Ricardo Benítez presentó una queja esta mañana alegando que lo has estado acosando. ¿Estás bromeando? Dice que le has hecho llamadas amenazantes, que lo has seguido, que has hecho acusaciones descabelladas sobre su negocio. Tiene un abogado preparando una orden de alejamiento y posibles cargos de acoso. Adrián se rió amargamente. Así que está sentando las bases para desacreditarme si lo hago público. Inteligente. Adrián, también tiene amigos en la fiscalía. Me están presionando para que te corte el grifo. Si haces algo estúpido, no puedo protegerte. No te lo pido, pero necesito un favor más. Por Dios, Adrián. Dentro de 48 horas, te voy a enviar un paquete de datos. Cuando lo recibas, necesitas enviarlo simultáneamente a todas las agencias que investigan a Ricardo, FGR, DEA, Interpol, SAT, a todos. El paquete tiene que llegar de golpe, para que no pueda detenerlo. Gilberto guardó silencio. ¿Qué hay en este paquete? Todo. Registros financieros, rutas de tráfico, testimonios de víctimas, libros de pagos, nombres de todos los funcionarios en su nómina. Suficiente para derribar toda su red. ¿Y cómo exactamente piensas obtener esta información? Cuanto menos sepas, mejor. Pero Gilberto, esto es real. Ricardo amenazó a mi esposa embarazada. No voy a retirarme y no voy a morir. Así que o me ayudas a acabar con él de la manera correcta, o acabo con él a mi manera. Otra pausa. Entonces, envíame el paquete. Lo distribuiré. Pero Adrián, si esto sale mal, nunca supe de ti. Entendido. Gracias. Después de terminar la llamada, Adrián condujo hasta un centro comercial a 40 minutos de la ciudad. Enrique López esperaba en el estacionamiento, apoyado en una furgoneta anodina, con el mismo aspecto que Adrián recordaba, 30 y tantos años, expresión perpetuamente divertida,
tatuajes en las mangas asomando bajo la chaqueta. Maldita sea, Salas. Cuando cobraste ese favor, no estabas bromeando. Enrique señaló la furgoneta. Tengo todo lo que necesitamos. Equipo de hackeo portátil, inhibidores de señal, equipo de enmascaramiento térmico. Pero tengo que preguntar, ¿estás seguro de esto? La seguridad de ese centro de datos es seria. Encriptación de grado militar, acceso biométrico, guardias armados. He penetrado peores, dijo Adrián. Cuando estabas en servicio activo con la Sedena respaldándote. Ahora eres un padre de suburbio con una hipoteca. Adrián lo miró a los ojos. Un padre de suburbio cuya familia está siendo amenazada por un hombre que trafica con niños. ¿Sigues dentro o busco a otro? Enrique sonrió. Claro que estoy dentro. Siempre quise acabar con un verdadero villano. La mayoría de mis clientes son corporaciones que intentan robar a otras corporaciones. Esto es casi heroico. No hay nada de heroico en esto. Es supervivencia. Pasaron 3 horas repasando el plan. El centro de datos estaba en un parque de oficinas, relativamente aislado, con una seguridad que sería formidable para un aficionado pero manejable para 2 profesionales que sabían lo que hacían. Enrique se encargaría de los aspectos técnicos, eludir la seguridad electrónica, acceder a los servidores, extraer los datos. Adrián se encargaría de los aspectos físicos, guardias de seguridad, tiempos, contingencias. La clave era hacer que pareciera que lo había hecho otra persona. Adrián había pasado la mañana creando un rastro digital que apuntaba a uno de los competidores de Ricardo, otro traficante llamado Arturo Garza, que había estado intentando entrar en el territorio de Ricardo. Cuando robaran los datos de Ricardo, todas las pruebas apuntarían a la organización de Garza. Que los monstruos se coman entre ellos. Una cosa más, dijo Adrián. Necesito que plantes algunos datos adicionales mientras estamos allí. ¿Qué tipo de datos? Adrián le entregó una memoria USB. Registros financieros que muestran a Ricardo desfalcando a su propia organización. Pagos a una cuenta en las Islas Caimán a la que solo él puede acceder. Dinero robado a sus socios. Haz que parezca que los ha estado engañando durante años. Enrique silbó. No solo le estás robando. Estás volviendo a toda su organización en su contra. Amenazó a mi familia. Le voy a quitar todo. Su negocio, su libertad, sus aliados, su seguridad. Cuando termine, no tendrá nada. Recuérdame que nunca te haga enfadar, Salas. Esa noche, Adrián llamó a Sofía desde un teléfono público en una gasolinera. El equipo de seguridad había establecido una rotación segura, y Néstor no informó de ninguna actividad sospechosa alrededor de la casa de su madre. Ricardo mantenía la distancia, probablemente asumiendo que Adrián cedería bajo presión. Gran error. Tengo miedo, admitió Sofía. Cristian no me cuenta nada. Tu madre está fuera de sí, y yo estoy aquí sentada, embarazada y aterrorizada, preguntándome si me voy a quedar viuda. No lo harás, dijo Adrián con firmeza. Sofía, necesito que me escuches. En 48 horas, esto habrá terminado. Voy a arreglarlo. ¿Cómo? Adrián, este hombre suena inestable. Quizás deberíamos, no sé, desaparecer, cambiarnos los nombres, mudarnos a algún lugar. Nos encontraría. Hombres como Ricardo siempre lo hacen. La única forma de estar a salvo es quitarle su poder. ¿Y tú puedes hacer eso? Adrián pensó en el plan, en todas las piezas que se estaban moviendo a su posición. Sí, puedo. Después de colgar, Adrián volvió al piso franco. Tenía 36 horas hasta la operación. Pasó el tiempo como había pasado innumerables horas antes de las misiones, limpiando su arma, revisando planes, repasando contingencias y forzando su mente a ese estado frío y concentrado donde el miedo se convierte en combustible. A las 2 de la madrugada de la segunda noche, Enrique lo recogió en la furgoneta. Condujeron hasta el parque de oficinas en silencio, aparcando a 3 manzanas de distancia. Adrián revisó su equipo, guantes tácticos, ropa negra, equipo de comunicaciones, la Glock asegurada en una funda oculta. ¿Sabes qué es raro?, dijo Enrique mientras se preparaban para moverse. Investigué a Ricardo Benítez después de que llamaras.
¿Sabes por qué se metió en el tráfico de personas? ¿Importa? Su hermana desapareció cuando era niño. Secuestrada por traficantes, nunca la encontraron. Se dice que pasó años buscándola, se involucró con la misma gente que se la llevó, y finalmente se dio cuenta de que había más dinero en ser el monstruo que en luchar contra los monstruos. Se convirtió en lo que más odiaba. Adrián asimiló esta información. No cambiaba nada. La historia de Ricardo no excusaba sus crímenes, pero añadía una capa de complejidad. Ricardo no era solo malvado, estaba roto. Pero las personas rotas todavía podían destruir vidas. Vamos, dijo Adrián. Se movieron a través de la oscuridad hacia Soluciones Bóveda Segura, hacia los datos que harían que el imperio de Ricardo Benítez se derrumbara. La trampa estaba puesta. Ahora era el momento de activarla. Capítulo 4. La incursión. Soluciones Bóveda Segura se encontraba en un parque de oficinas diseñado para un anonimato insulso, 3 pisos de cristal y acero entre docenas de edificios idénticos. A las 3:17 de la madrugada, el estacionamiento estaba vacío excepto por 2 vehículos de seguridad. Adrián y Enrique se acercaron desde el norte, usando el paisaje como cobertura. El entrenamiento de combate de Adrián de sus días militares se activó automáticamente. Muévete bajo, muévete en silencio. Siempre ten una estrategia de salida. 2 guardias visibles en el primer piso, susurró Enrique, revisando su tableta. El térmico muestra uno más en el segundo piso, probablemente haciendo rondas. La sala de servidores está en el sótano. Sistema de seguridad, sensores de movimiento en todos los puntos de entrada, cámaras con reconocimiento facial en la entrada principal, lectores de tarjetas cada 20 pies. Y esta es la parte divertida, sensores de presión en las baldosas del suelo que llevan a la sala de servidores. Una empresa de seguridad estándar ni siquiera sabría que existen. Adrián sonrió sombríamente. Pero no somos una seguridad estándar. Habían elegido este edificio específicamente porque Ricardo, en su paranoia, lo había sobreasegurado. Demasiados sistemas significaban demasiados puntos de fallo potenciales. Enrique había pasado el día anterior mapeando cada sensor, cada cámara, cada cerradura electrónica. Ahora era el momento de explotar esas debilidades. Enrique sacó un dispositivo que parecía un teléfono inteligente modificado. Vale, estoy haciendo un bucle en las cámaras ahora. Tenemos una ventana de 90 segundos antes de que su sistema reconozca el bucle. Muévete. Adrián corrió hacia la entrada de servicio. Sacó una tarjeta de acceso no robada, sino clonada de la tarjeta de un empleado usando equipo de skimming feed que Enrique había desplegado en una cafetería cercana ayer. La cerradura se abrió con un clic. Dentro, el edificio estaba en silencio excepto por el zumbido de la electrónica. Adrián se movió por los pasillos con eficiencia practicada, evitando líneas de visión, pegándose a las paredes. Podía oír a uno de los guardias de seguridad en su radio quejándose del turno de noche. La escalera hacia el sótano estaba cerrada con un escáner biométrico. Adrián sacó una copia de silicona de una huella dactilar levantada de una taza de café en la cafetería del edificio ayer y la presionó contra el sensor. La cerradura se desactivó. Estoy en la escalera, susurró Adrián en su comunicador. Copiado, respondió Enrique a través de su auricular. Estoy accediendo a la oficina de seguridad ahora. Espera. Adrián descendió al sótano. La sala de servidores estaba detrás de una puerta de acero reforzado con otra cerradura biométrica y un teclado numérico. Esta era la parte complicada. Vale, tengo el control de su sistema de seguridad, dijo Enrique. Desactivando los sensores de presión ahora. Tienes vía libre hasta la puerta. Necesitaré 3 minutos para descifrar la encriptación de la cerradura biométrica. Que sean 2. Ese guardia del segundo piso va a empezar su próxima ronda en 5 minutos. Adrián oyó los dedos de Enrique volar sobre un teclado. Siempre fuiste optimista con los plazos. ¿Recuerdas a Apatzingán? Salimos de Apatzingán. Por los pelos. Pero había una sonrisa en la voz de Enrique. Vale, estoy dentro. Biométrico desactivado. Saltando el teclado. Lo tengo. Puerta abierta. La cerradura hizo clic.
Adrián abrió la puerta y entró en una habitación llena de racks de servidores, sus luces LED parpadeando como una constelación. La temperatura era ártica, el sistema de refrigeración trabajando a toda máquina. Precioso, respiró Enrique por el comunicador. Vale, necesito acceso físico. Encuentra el terminal 7, rack azul en la pared este. Adrián lo localizó y sacó una memoria USB modificada, el hardware personalizado de Enrique que podía interactuar directamente con los protocolos de seguridad del servidor. La enchufó. Conectado, dijo Enrique. Iniciando la extracción de datos. Esto va a tardar 10 minutos. No tenemos 10 minutos. Entonces supongo que será mejor que no nos pillen. También estoy subiendo tu paquete extra, los registros financieros que muestran a Ricardo desfalcando a sus socios. Esto es elegante, Adrián. Cuando su gente descubra que les ha estado robando. Adrián estaba escaneando la habitación, catalogando salidas y posibles puntos de estrangulamiento, cuando su auricular crepitó. Adrián, tenemos un problema, dijo Enrique, la tensión colándose en su voz. Estoy viendo actividad inusual en la red. Alguien está accediendo al sistema de forma remota. ¿Ricardo reportándose? No, esto viene de un servidor de la FGR. La sangre de Adrián se heló. Gilberto dijo que tenía amigos en la fiscalía. Ricardo debía tener a alguien vigilando este lugar. Si se dan cuenta de que hay alguien físicamente en la sala de servidores, enviarán a todo el mundo, policía, gente de Ricardo, a todos. Adrián tomó una decisión. ¿Cuánto falta para que se complete la descarga? 7 minutos. ¿Y cuánto hasta que localicen nuestra posición? Quizás 10, quizás 5. Depende de lo buena que sea su tecnología. Sube más rápido. Ya estoy al máximo. Espera. Enrique hizo una pausa. Alguien está intentando rastrear nuestra conexión. Adrián, tenemos que abortar. No. Necesitamos esos datos. Adrián se movió hacia la puerta, arma en mano. ¿A qué distancia está su rastro? Están enrutando a través de... Maldición, son buenos. Han aislado el edificio. Están revisando cada piso. Tenemos quizás 2 minutos antes de que sepan exactamente dónde estás. La mente de Adrián repasó escenarios. Si el contacto de Ricardo en la FGR llamaba a la policía local, Adrián sería arrestado antes de que Gilberto pudiera distribuir los datos. Si Ricardo enviaba a su propia gente, Adrián podría no salir vivo del edificio. Nuevo plan, dijo Adrián. Deja el USB puesto. Estoy tendiendo una trampa. Se movió rápidamente por la sala de servidores, encontrando lo que necesitaba, un sistema de supresión de incendios con activación manual. Adrián sacó un cuchillo y cortó cables específicos en el panel de control, luego abrió una válvula lo justo para dejar entrar una pequeña cantidad de gas halón en la habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Enrique. Haciéndoles creer que hubo un incendio. Una pequeña fuga, suficiente para activar las alarmas y traer a los bomberos, pero no lo suficiente como para dañar los servidores. En el caos, nadie sabrá que estuvimos aquí hasta que nos hayamos ido hace mucho. Eso es bastante inteligente. Pero tienes que salir de ahí ya. Adrián se dirigía hacia la puerta cuando oyó pasos en la escalera. Varias personas, descendiendo rápidamente. Compañía, susurró Adrián. Se agachó detrás de un rack de servidores justo cuando la puerta se abrió de golpe. 3 hombres entraron, todos con trajes que no podían ocultar del todo su complexión táctica. No eran de la FGR. Eran la seguridad privada de Ricardo. Revisen cada fila, ordenó el líder. ¿Hay alguien aquí? Adrián controló su respiración, ralentizando su ritmo cardíaco. Tenía la Glock en la mano, pero abrirse paso a tiros convertiría esto de una operación encubierta a cargos de asesinato. Necesitaba una mejor opción. La alarma de supresión de incendios comenzó a sonar, activada por la fuga de gas que Adrián había creado. Luces rojas parpadearon. Los guardias parecían confundidos. ¿Qué demonios?, dijo uno de ellos. Falsa alarma, quizás, respondió otro. Sigan buscando. Adrián usó la distracción para moverse silenciosamente a la siguiente fila de servidores.
Estaba a 3 filas de la puerta cuando oyó a Enrique en su oído. Descarga completa. Sal de ahí. La radio del guardia líder crepitó. Todo el personal evacúe. Los bomberos llegan en 3 minutos. Adrián vio su oportunidad. Mientras los guardias se movían hacia la puerta, se deslizó detrás de ellos en el caos de luces parpadeantes y alarmas. Llegó a la escalera y subió rápidamente. Detrás de él, oyó gritos. Habían encontrado la memoria USB. Adrián salió al primer piso para encontrarlo lleno de empleados confundidos que habían sido llamados después de la alarma. Se unió a la multitud que fluía hacia las salidas, una cara más en el caos. Fuera, los camiones de bomberos estaban llegando. Adrián caminó tranquilamente hacia la línea de árboles, luego echó a correr una vez que estuvo fuera de la vista. Enrique esperaba con la furgoneta a 2 manzanas de distancia. Eso estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado, dijo Enrique mientras Adrián saltaba dentro. ¿Lo conseguimos todo? Todo. Registros financieros, rutas de tráfico, testimonios de víctimas, nombres de todos los funcionarios pagados, además de tus pruebas plantadas que muestran a Ricardo robando a sus socios, y el rastro falso que apunta a Arturo Garza. Cuando esto salga a la luz, la organización de Ricardo estará acabada. Adrián se permitió un momento de satisfacción. Entonces su teléfono sonó. Número desconocido. Contestó. Muy astuto, señor Salas. La voz de Ricardo era fría. Entrar en mi centro de datos, simular un incendio. Es mejor de lo que pensaba. No puedes probar que estuve allí. Oh, sé que estuviste allí. Mi gente encontró tu pequeña memoria USB. Y encontraron algo más. Un testigo. Una de las empleadas llegó temprano para hacer horas extras. ¿Te vio bien? El estómago de Adrián se encogió. No te creo. Su nombre es Florencia Vargas. 28 años, trabaja en contabilidad, conduce un Honda Civic azul. Actualmente está retenida en una de mis propiedades. Ricardo hizo una pausa. Esto es lo que va a pasar. Vas a devolver los datos que robaste. Todos. Luego vas a olvidar todo lo que has aprendido sobre mi negocio. Si haces esto en las próximas 6 horas, dejaré que la señora Vargas vuelva a casa con su marido y sus 2 hijos. Si no. Dejó la amenaza en el aire. Adrián cerró los ojos. Una mujer inocente, una madre, retenida porque lo habían visto. ¿Cómo sé que realmente está allí? Un crujido, y luego la voz aterrorizada de una mujer. Por favor, mi nombre es Florencia Vargas. Tengo 2 hijos. Por favor, déjenme ir. Luego Ricardo de nuevo. ¿Convencido? Tienes 6 horas, señor Salas. ¿Y Adrián? Sé dónde vive tu madre. ¿Dónde se aloja tu esposa? No me hagas recordarte lo que les pasa a los problemas. La línea se cortó. Enrique lo había oído todo. Por Dios. ¿Y ahora qué haces? Adrián miró por la ventana, su mente corriendo a toda velocidad. Ricardo lo había superado, usando su propia conciencia como arma. Devolver los datos, y Ricardo gana. Quedárselos, y una mujer inocente muere. Pero Adrián no había sobrevivido años en inteligencia pensando en términos binarios. Siempre había una tercera opción. Vamos a sacarla, dijo Adrián. Y vamos a acabar con Ricardo al mismo tiempo. ¿Cómo? Adrián sonrió, pero no había humor en ello. Dándole a Ricardo exactamente lo que quiere. Capítulo 5. El intercambio. Adrián tenía 3 ventajas que Ricardo no conocía. Primero, Ricardo creía que Adrián trabajaba solo. Segundo, Ricardo pensaba que Adrián estaba limitado por la conciencia y la ley. Tercero, Ricardo había cometido el error de especificar un lugar para el intercambio, un error que le dio a Adrián 6 horas para prepararse. El lugar era un almacén en un distrito industrial cerca del puerto. Ricardo lo había elegido por su aislamiento, pero el aislamiento funcionaba en ambos sentidos. Adrián hizo llamadas, a Néstor y a 2 de sus operadores de seguridad, a un par de excompañeros de las fuerzas especiales que le debían favores, y a Gilberto en la FGR. «Estás loco», dijo Gilberto cuando Adrián le explicó el plan.
¿Quieres que organice una redada basada en un soplo anónimo mientras tú realizas un rescate armado? Eso es ilegal de unas 17 maneras diferentes. Florencia Vargas tiene 2 hijos, dijo Adrián en voz baja. Ricardo la tiene de rehén porque cometió un error. No voy a dejar que muera por mi error. Y si todo sale mal, al menos lo intenté. ¿Estás dentro o no? Un largo silencio. Entonces envíame la ubicación. Tendré un equipo táctico listo para moverse a mi señal. Pero Adrián, si esto sale mal, nunca estuve involucrado. Entendido. Para el mediodía, Adrián había reunido a su equipo en un trastero que había alquilado con un nombre falso. Néstor Sandoval parecía sombrío pero listo. Los otros operadores, exmarines llamados Emilio Guerrero y Fernando Gómez, eran profesionales impasibles que no hicieron preguntas. Adrián desplegó los planos del almacén que Enrique había sacado de los registros de la ciudad. Ricardo quiere los datos a cambio de Florencia Vargas. Tendrá mucha seguridad, probablemente de 15 a 20 personas. Esperará que vaya solo y desarmado. En lugar de eso, entraremos como un equipo, armados, y no nos iremos sin ella. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó Emilio. No somos asesinos. Incapaciten, desarmen, pero no disparen a menos que no haya otra opción. La FGR va a asaltar el lugar 90 segundos después de que saquemos a Florencia. La gente de Ricardo será atrapada. Perderá esta instalación, y Florencia volverá a casa con su familia. ¿Y los datos?, preguntó Néstor. Adrián levantó una memoria USB. Le voy a dar a Ricardo exactamente lo que quiere. Cada archivo del centro de datos, completamente intacto. Sonrió. Solo que no sabrá que Gilberto ya tiene copias y que en unas 8 horas, todas las agencias de la ley que investigan a Ricardo recibirán paquetes completos simultáneamente. Fernando sonrió. Eres un cabrón astuto. Pasaron 2 horas ensayando la operación. A las 4:47 de la tarde, se subieron a 2 vehículos y condujeron hasta un área de preparación a media milla del almacén. El teléfono de Adrián sonó exactamente a las 5 de la tarde. Señor Salas, dijo Ricardo. Confío en que tiene mis datos. Los tengo. ¿Florencia Vargas está ilesa? Completamente ilesa. ¿Viene solo como se le indicó? Sí, mintió Adrián. ¿Sin armas? Sin armas. Bien. Hay una puerta en el lado este del almacén. Entre por allí en exactamente 10 minutos. Si veo a alguien más o si está armado, la señora Vargas muere inmediatamente. Entendido. Adrián terminó la llamada y miró a su equipo. Vale, 10 minutos. Emilio y Fernando entrarán por la puerta de carga norte. Néstor, estarás conmigo en la vigilancia. Enrique, tú manejarás las comunicaciones y activarás al equipo de Gilberto a mi señal. Sincronizaron los relojes y se pusieron en posición. Adrián se acercó a la puerta este exactamente a las 5:10 de la tarde. Estaba desarmado, su Glock estaba con Néstor, pero llevaba un chaleco bajo la chaqueta y una pequeña pistola de respaldo en la parte baja de la espalda, oculta pero accesible. La puerta se abrió antes de que llamara. 2 hombres grandes lo cachearon, encontraron la pistola de respaldo y se la quitaron. Lo llevaron al interior del almacén. El espacio era vasto y mal iluminado, lleno de contenedores de envío y equipo industrial. Ricardo estaba en el centro, impecablemente vestido como siempre, flanqueado por 6 hombres armados. Florencia Vargas estaba sentada en una silla cercana, con las manos atadas y lágrimas corriendo por su rostro. Señora Vargas, gritó Adrián, voy a llevarla a casa con su familia. Señor Salas, dijo Ricardo, abriendo los brazos. Bienvenido. ¿Tiene mis datos? Adrián levantó la memoria USB. Aquí mismo. Todo de sus servidores. Libere a Florencia, y es suyo. Ricardo se rió. Debe pensar que soy estúpido. Deme la memoria primero. Verificaré que es auténtica, y luego discutiremos la liberación de la señora Vargas. Ese no era el trato. El trato es lo que yo diga que es. La expresión de Ricardo se endureció. Usted entró en mi instalación, robó mi propiedad y causó una interrupción significativa.
Tiene mucha suerte de que esté dispuesto a negociar. Ahora, deme la memoria. Adrián vio a Florencia mirándolo, esperanzada y aterrorizada. Vio a los guardias de Ricardo con sus armas levantadas. Vio la trampa en la que había caído. Y vio a Néstor en las vigas de arriba, con el rifle apuntando, esperando la señal de Adrián. Vale, dijo Adrián, caminando hacia adelante lentamente. Aquí tienes tus datos. Lanzó la memoria USB a Ricardo, quien la atrapó e inmediatamente se la entregó a uno de sus hombres. Verifícala, ordenó Ricardo. Mientras el hombre sacaba un portátil, Adrián se acercó a Florencia. Todo va a salir bien, le dijo en voz baja. Solo quiero ir a casa, susurró ella. Lo harás. Te lo prometo. El hombre de Ricardo levantó la vista del portátil. Está todo aquí. Cada archivo. Excelente. Ricardo sacó una pistola y apuntó a Adrián. Ahora vamos a tener una conversación sobre lo que les pasa a las personas que me roban. Dijiste que la liberarías, dijo Adrián, manteniendo la voz tranquila. ¿Mentí? Verá, Adrián, ha sido una espina en mi costado desde el momento en que recogió mi cartera. No puedo dejar eso sin castigo. Así que, esto es lo que va a pasar. Va a ver cómo mato a Florencia Vargas. Luego, lo mataré a usted. Luego, enviaré a mi gente a casa de su madre. Y matarán a su esposa y a su hijo nonato. Quiero que entienda el costo de cruzarse conmigo. Florencia comenzó a sollozar. Adrián sintió que la rabia crecía en su pecho, pero mantuvo la voz firme. Realmente eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, corrigió Ricardo. Esto es solo negocios. Adrián miró directamente a Ricardo y dijo claramente, ahora. 3 cosas sucedieron simultáneamente. Néstor disparó desde las vigas, alcanzando a uno de los guardias de Ricardo. Emilio y Fernando irrumpieron por la entrada norte, con las armas en alto. Y las puertas principales del almacén volaron hacia adentro mientras los equipos tácticos de la FGR entraban en tropel, con las sirenas a todo volumen. FGR. Todos al suelo. El caos estalló. Los hombres de Ricardo se dispersaron, algunos rindiéndose, otros intentando luchar. Adrián se lanzó hacia Florencia, cortando sus ataduras con un cuchillo que Fernando le lanzó. Las balas volaron. Uno de los guardias de Ricardo cayó, luego otro. Ricardo se quedó helado por un momento, dándose cuenta de que le habían superado en la estrategia, luego corrió hacia una salida lateral. Néstor, gritó Adrián. El rifle de Néstor sonó una vez. Ricardo tropezó, herido en la pierna, y cayó gritando. En 2 minutos, todo había terminado. Los hombres de Ricardo estaban en el suelo esposados o inconscientes. Florencia Vargas lloraba de alivio mientras un paramédico la examinaba. Y Ricardo Benítez yacía en el suelo del almacén rodeado de agentes de la FGR, su imperio desmoronándose a su alrededor. Gilberto se acercó a Adrián. Ha sido la cosa más loca que he visto nunca. Podrías haber muerto. Pero no lo hice, respondió Adrián. Y Florencia está a salvo, y Ricardo está bajo custodia. Sí, sobre eso. Encontramos suficientes armas y material ilegal en este almacén para acusarlo de una docena de delitos graves, incluso antes de que llegue tu paquete de datos. Está acabado. Adrián miró a Ricardo, que estaba siendo subido a una camilla mientras un agente le leía sus derechos. Sus miradas se encontraron por un momento. La expresión de Ricardo era de puro odio. Me has destruido, dijo Ricardo. Te destruiste a ti mismo, respondió Adrián. Yo solo ayudé. Al salir del almacén, Adrián llamó a Sofía. Se acabó, dijo cuando ella contestó. Puedes volver a casa. Estamos a salvo. La oyó llorar de alivio. Te quiero mucho. Yo también te quiero. A los dos. Esa noche, Adrián se sentó en el piso franco, agotado pero satisfecho, viendo las noticias. El arresto de Ricardo Benítez era la noticia principal. Por la mañana, el paquete de datos se enviaría, y el alcance total de sus crímenes sería revelado. Pero Adrián sabía que no había terminado. Todavía no.
Porque Ricardo Benítez tenía amigos poderosos, abogados caros y una reputación de evitar las consecuencias. El arresto era solo el principio. El verdadero final llegaría más tarde. Capítulo 6. Imperio en caída. El paquete de datos se envió a las 8 de la mañana siguiente, llegando simultáneamente a la FGR, la DEA, la Interpol, el SAT y una docena de otras agencias en 3 continentes. Adrián lo había programado deliberadamente. Ricardo estaba bajo custodia federal, incapaz de hacer llamadas u orquestar un encubrimiento cuando la bomba estalló. Para el mediodía, los medios lo tenían. Todos los canales de noticias abrían con la misma historia: Ricardo Benítez, respetado empresario y filántropo, expuesto como el arquitecto de una red internacional de trata de personas. La evidencia era abrumadora: registros financieros, comunicaciones encriptadas, testimonios de docenas de víctimas, libros de pagos que mostraban sobornos a funcionarios en 8 países. Pero Adrián había añadido algo extra: la evidencia plantada que mostraba que Ricardo había estado desfalcando a su propia organización, robando millones a sus socios y asociados. Ese detalle encendió un fuego que Adrián sabía que ardería más que cualquier investigación federal. Vio las noticias desde su apartamento, con Sofía a su lado, su mano en la de él. Ella había vuelto a casa esa mañana en contra de las protestas iniciales de Adrián, pero la FGR había confirmado que Ricardo estaba encerrado en una instalación federal sin posibilidad de fianza. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó Sofía. Casi, dijo Adrián. Su teléfono desechable vibró. Un mensaje de un número desconocido: has ganado. Felicidades. Pero esto no ha terminado. Adrián se lo mostró a Sofía. Sigue intentando amenazarnos desde la cárcel. Ricardo no hace amenazas en vano, dijo Adrián pensativo. Está planeando algo. El siguiente acontecimiento llegó esa tarde. Gilberto llamó, sonando preocupado. Los abogados de Ricardo ya están buscando resquicios legales, dijo. Afirman que los datos se obtuvieron ilegalmente, argumentando la supresión de pruebas. Podrían tener éxito en parte. ¿Y qué hay del almacén? Eso es sólido. Cargos por armas, secuestro, asalto. Pero su red de tráfico. Eso va a ser más difícil de procesar si se anulan los datos. Adrián lo había anticipado. ¿Y la evidencia de malversación? ¿Qué malversación? Revisa los archivos de nuevo. Específicamente los registros financieros que muestran a Ricardo desfalcando a sus socios. Múltiples transferencias a una cuenta personal en las Islas Caimán durante 6 años. Millones de dólares robados a su propia gente. Hubo un silencio, luego tecleó. ¿Santo? Adrián, ¿de dónde salió esto? ¿Importa? El punto es que los socios de Ricardo van a ver esos registros y se van a enfadar mucho, mucho. Tú plantaste esto, dijo Gilberto lentamente. Quieres que su propia gente se vuelva contra él. Quiero justicia. Si el sistema legal no puede proporcionarla, quizás sus socios lo hagan. Por el amor de Dios, Adrián. Estás intentando que lo maten. Estoy intentando asegurarme de que nunca vuelva a hacer daño a nadie. Hay una diferencia. Esa noche, Adrián recibió la confirmación de que su plan estaba funcionando. Bruno Campos, el coordinador de logística de Ricardo, fue encontrado muerto en su apartamento. Aparentemente un suicidio, aunque Adrián dudaba que fuera autoinfligido. César Benítez, el primo de Ricardo que dirigía la operación de blanqueo de dinero, había desaparecido. Nadie creía que hubiera desaparecido por elección propia. El imperio de Ricardo se estaba devorando a sí mismo. Al tercer día, el abogado de Ricardo dio una conferencia de prensa afirmando que su cliente era inocente, víctima de una conspiración que involucraba a agentes federales y rivales comerciales. El abogado nombró específicamente a Arturo Garza, el competidor que Adrián había incriminado por el robo de datos. Garza respondió con su propia declaración negando su participación y sugiriendo que Ricardo intentaba desesperadamente desviar la culpa. En cuestión de horas, alguien filtró pruebas adicionales a la prensa, sugiriendo que Garza había estado planeando actuar contra Ricardo durante meses. Adrián lo observó todo con sombría satisfacción. El rastro falso que había creado funcionaba a la perfección, enfrentando a 2 organizaciones criminales entre sí mientras Ricardo permanecía impotente en su celda. Pero Ricardo no era impotente.
No del todo. Al cuarto día, Adrián salía de su oficina cuando dos hombres se le acercaron. Parecían profesionales. Trajes, maletines, el tipo de apariencia corporativa insulsa que los hacía invisibles. Señor Salas, representamos a ciertos individuos con intereses comerciales que se vieron afectados por las actividades del señor Benítez. Les gustaría hablar con usted. La mano de Adrián se movió hacia el arma que ahora llevaba a todas partes. ¿Y si me niego? Nuestros empleadores están agradecidos por lo que hizo. Lo ven como alguien que resolvió un problema que ellos no podían resolver legalmente. Solo quieren agradecérselo adecuadamente. Adrián los estudió. No eran gente de Ricardo. Eran los socios, los asociados, los hombres poderosos que habían trabajado con Ricardo y ahora descubrían que les había estado robando. No me interesan los agradecimientos, dijo Adrián. Anticiparon que diría eso. Uno de los hombres le entregó una tarjeta. Solo sepa que si alguna vez necesita algo, protección, recursos, problemas resueltos, están disponibles. Considérenlo una deuda que le deben. Los hombres se fueron antes de que Adrián pudiera responder. Miró la tarjeta. Sin nombre, solo un número de teléfono. Sofía se horrorizó cuando se lo contó esa noche. Adrián, son criminales. No puedes involucrarte con ellos. No lo estoy. Pero creen que les hice un favor al exponer la malversación de Ricardo. Es un seguro útil. ¿Seguro contra qué? Adrián sacó una noticia en su teléfono. Contra esto. El titular decía, juez concede libertad bajo fianza a Ricardo Benítez pendiente de juicio. El rostro de Sofía palideció. No. ¿Cómo es posible? Sus abogados encontraron un juez en su bolsillo del que no sabíamos. Ricardo sale en 48 horas, restringido a su casa con un monitor de tobillo, pero sale. Vendrá a por nosotros. Probablemente, admitió Adrián. Pero también tengo un plan para eso. Al día siguiente, Adrián hizo 3 llamadas. La primera a Gilberto: cuando Ricardo salga, necesito saber su ubicación exacta en todo momento. La segunda a Néstor: necesito vigilancia en la casa de Ricardo. Cobertura total, 24/7. La tercera a ese número de teléfono de la tarjeta: el hombre que robó a sus empleadores va a salir bajo fianza. Pensé que deberían saberlo. La voz al otro lado era fría y profesional. Agradecemos la información, señor Salas. Este problema será manejado. No les estoy pidiendo que lo maten, dijo Adrián rápidamente. Por supuesto que no. Pero el señor Benítez ha hecho muchos enemigos. Sería desafortunado que uno de ellos decidiera actuar. La llamada terminó. Adrián se sentó en su coche, luchando con su conciencia. Acababa de tenderle una trampa a Ricardo para que fuera asesinado por sus propios socios. Era justicia por mano propia, ilegal, probablemente inmoral. Pero Ricardo había amenazado a Sofía, había amenazado a su hijo no nato, había retenido a una mujer inocente como rehén, había destruido innumerables vidas a través de su red de tráfico. Algunos hombres, pensó Adrián, no merecían la misericordia del sistema legal. Ricardo fue liberado de la custodia 2 días después, con un monitor de tobillo y flanqueado por abogados y seguridad privada. Las cámaras de noticias lo captaron subiendo a un coche, con expresión desafiante. Adrián vio la cobertura y esperó. Tardó 36 horas. Capítulo 7. El cazado Ricardo Benítez duró exactamente 36 horas en su mansión antes de que alguien intentara matarlo. Adrián se enteró por Néstor, cuyo equipo de vigilancia lo había captado todo. 2 hombres, profesionales, habían violado la seguridad de Ricardo a las 3 de la madrugada. Habían llegado al dormitorio de Ricardo antes de que su seguridad privada respondiera. Un asesino fue abatido, el otro capturado. Ricardo sobrevivió, pero el mensaje era claro: sus antiguos socios lo querían muerto, y el arresto domiciliario no lo protegería. El intento fallido lo cambió todo. Los abogados de Ricardo solicitaron inmediatamente la custodia protectora, argumentando que no podía estar seguro bajo arresto domiciliario. Pero antes de que el juez pudiera decidir, sucedió algo inesperado. Ricardo desapareció. El monitor de tobillo fue encontrado cortado en su baño.
Su equipo de seguridad estaba inconsciente, drogado de alguna manera, y Ricardo Benítez se había esfumado. El teléfono de Adrián sonó a las 6 de la mañana. Gilberto, furioso. Dime que no le ayudaste a escapar. ¿Qué? No, lo quería en prisión. Entonces, ¿quién le ayudó? Porque Ricardo no se cortó ese monitor él mismo. Alguien con recursos y habilidades lo facilitó. La mente de Adrián corrió. Sus socios lo querían muerto. Quizás Ricardo tenía un plan de respaldo, gente leal a él, recursos escondidos. O quizás tuvo ayuda de alguien más. Gilberto dijo, Adrián, ahora hay una persecución. Todas las agencias lo están buscando. Pero si Ricardo se escapa, si desaparece en algún país sin extradición, todo esto no habrá servido para nada. Después de colgar, Adrián se sentó en su cocina, pensando. Ricardo había escapado, lo que significaba que estaba desesperado y era peligroso. Un animal acorralado siempre era el más mortal. Su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido, me lo quitaste todo. Ahora yo te lo quitaré todo a ti. Sofía vio la expresión de Adrián. ¿Qué pasa? Ricardo escapó y acaba de amenazarnos. La mano de Sofía fue a su vientre, protectora. Tenemos que irnos ahora mismo. Nos encontrará donde quiera que vayamos. Ricardo tiene recursos, conexiones, dinero escondido en el extranjero. Huir no funcionará. Entonces, ¿qué hacemos? Adrián miró a su esposa, a su feroz determinación mezclada con miedo. Acabemos con esto permanentemente. Hizo una llamada a Enrique. Necesito que encuentres a Ricardo. Usa todas las herramientas, todos los contactos, todas las bases de datos ilegales que puedas acceder. Encuéntralo. Adrián, todas las agencias federales con satélites lo están buscando. Pero ellos siguen las reglas. Nosotros no. Encuéntralo. Enrique tardó 18 horas. Lo tengo. Está en un aeródromo privado a las afueras de Toluca. Parece que planea abordar un avión a Cuba. No hay tratado de extradición con México. ¿Cuándo es el vuelo? Dentro de 6 horas. Adrián miró su reloj. Podría llegar a Toluca en 4 horas si conducía rápido. Pero ir solo sería un suicidio. Ricardo tendría seguridad y esperaría problemas. Adrián llamó al número de la tarjeta que le habían dado sus visitantes. Señor Salas, respondió la voz fría. Nos preguntábamos cuándo llamaría. Ricardo escapó. Abordará un avión a Cuba esta noche. Si sube a ese avión, desaparecerá para siempre. Y quiere nuestra ayuda para detenerlo. Quiero que sea llevado ante la justicia. Justicia real, no una bala en la oscuridad. Quiero que esté en un tribunal frente a sus víctimas, pasando el resto de su vida en una celda. Pero no puedo hacerlo solo. ¿Qué necesita? 4 personas. Armadas, profesionales y la garantía de que Ricardo sea capturado vivo y entregado a las autoridades federales. Hubo una pausa. Nuestros empleadores prefieren soluciones permanentes, señor Salas. Los hombres muertos no testifican ni hacen tratos. Sus empleadores querían venganza por haber sido robados. Les ofrezco algo mejor, ver a Ricardo pudrirse en la cárcel, sabiendo que lo perdió todo. Es una venganza más duradera que una muerte rápida. Otra pausa. Entonces, de acuerdo. Tendremos un equipo en el aeródromo. Pero señor Salas, si Ricardo saca un arma, si amenaza a alguien, nuestra gente disparará a matar. No arriesgaremos vidas para preservar la suya. Entendido. Adrián llamó a Gilberto a continuación. Ricardo está en un aeródromo privado a las afueras de Toluca. Se va en 6 horas. ¿Cómo sabes eso? ¿Importa? Envía un equipo allí. Adrián, si estás planeando algo. Estoy planeando asegurarme de que Ricardo no escape a la justicia. Eso es todo. Adrián condujo durante la noche, su mente concentrada, su entrenamiento tomando el control. A su lado llevaba su Glock y un chaleco táctico que Néstor le había proporcionado. En su teléfono estaban las coordenadas del aeródromo y un mensaje de Enrique, estaré allí.
Necesitarás apoyo técnico. Llegó a las 4 de la madrugada. El aeródromo era pequeño, privado, el tipo de lugar donde la gente rica guarda sus jets personales. El avión de Ricardo estaba en la pista, un Gulfstream G650, probablemente prestado por uno de sus pocos aliados restantes. Adrián aparcó a un cuarto de milla y caminó a través de la línea de árboles. Encontró a Enrique en una furgoneta de vigilancia junto con 4 hombres con equipo táctico, el equipo que la tarjeta había prometido. Señor Salas, dijo el líder del equipo, su acento sugería origen de Europa del Este. Mi nombre es irrelevante. Lo que importa es el objetivo. Ricardo Benítez está dentro del hangar con 6 miembros de seguridad. Está armado, es peligroso y sabe que viene gente a por él. La FGR está en camino, dijo Adrián. ETA 90 minutos. Necesitamos mantener a Ricardo aquí hasta que lleguen. ¿Por qué no simplemente matarlo?, preguntó uno de los otros operativos. Porque quiero que se enfrente a cada persona a la que hizo daño. Quiero que escuche sus testimonios en el tribunal. Quiero que pase décadas en prisión sabiendo que perdió. Eso es justicia. El líder del equipo asintió. Es usted un hombre extraño, señor Salas. La mayoría de la gente en su posición querría sangre. La quise, admitió Adrián. Pero tengo una esposa embarazada en casa que merece un marido que no sea un asesino. Ricardo va a la cárcel, no a una tumba. Pasaron 1 hora planeando el asalto. Adrián se acercaría desde el sur, creando una distracción. El equipo táctico entraría desde el norte, usando métodos no letales para incapacitar a la seguridad de Ricardo. Enrique inhibiría las comunicaciones para que Ricardo no pudiera pedir refuerzos. A las 5:30 de la madrugada, se movieron. Adrián se acercó al hangar con cuidado, usando contenedores de envío como cobertura. Podía ver a Ricardo a través de una ventana, hablando por teléfono, con aspecto nervioso. El hombre estaba acorralado, y lo sabía. Adrián estaba a punto de dar la señal al equipo cuando un coche se detuvo en el hangar. 3 hombres salieron. ¿Más seguridad? O quizás los pilotos de escape de Ricardo. La situación se estaba complicando. El teléfono de Adrián vibró. Mensaje del líder del equipo, nos movemos en 60 segundos. Prepárate. Adrián sacó su Glock y se acercó. Le había prometido a Sofía que volvería a casa. Tenía la intención de cumplir esa promesa. Pero primero, tenía que terminar esto. Capítulo 8. La confrontación. El equipo táctico irrumpió en el hangar con granadas aturdidoras y precisión. Adrián oyó las explosiones, vio los destellos y entró detrás de ellos. La seguridad de Ricardo se dispersó, desorientada, y el equipo táctico los abatió con balas de goma y táseres. Adrián entró y encontró a Ricardo presionado contra la pared del fondo, sosteniendo una pistola con manos temblorosas. Atrás, gritó Ricardo. Dispararé. No vas a dispararle a nadie, dijo Adrián con calma, su propia arma apuntando a Ricardo. Hay un equipo de la FGR a 90 minutos. Se acabó tu huida. Destruiste todo, siseó Ricardo, su compostura habitual desaparecida, reemplazada por una rabia desesperada. Mi negocio, mi reputación, mi libertad. Me lo quitaste todo. Te lo hiciste a ti mismo. Traficaste con gente inocente. Arruinaste vidas. Pensabas que eras intocable. Estaba intentando encontrarla, gritó Ricardo, y Adrián vio lágrimas en los ojos del hombre. Mi hermana, Carolina. Tenía 14 años cuando se la llevaron. Pasé 20 años buscándola, trabajando con traficantes, pensando que si me metía en su mundo, podría encontrarla. Pero nunca lo hice. Simplemente desapareció. Y en algún momento, me convertí en lo que me la arrebató. Adrián sintió un atisbo de algo. No simpatía, sino comprensión. Entonces ayúdanos ahora. Da testimonio. Ayuda a derribar a los otros de tu red. Salva a algunas de las personas que no pudiste salvar antes. ¿Y pasar mi vida en la cárcel? Mejor que pasarla mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo tus antiguos socios enviarán al próximo asesino. Mejor que morir en algún país extranjero, solo y odiado. En la cárcel, al menos puedes encontrar un sentido.
Puedes ayudar a la gente. El arma de Ricardo vaciló. Por un momento, Adrián pensó que podría rendirse. Entonces Ricardo sonrió, frío y cruel. Es usted ingenuo, señor Salas. Los hombres como yo no tienen arcos de redención. No encontramos un sentido. Luchamos hasta que no podemos luchar más. Apuntó su arma hacia Adrián. 3 cosas sucedieron en el siguiente segundo. Adrián disparó, alcanzando el hombro de Ricardo. El arma de Ricardo se disparó, la bala se desvió. Y uno de los operadores tácticos disparó una bala de goma que golpeó a Ricardo en el pecho, derribándolo. Ricardo yacía en el suelo, sangrando, jadeando. Adrián se abalanzó y pateó el arma para alejarla. Está bajo arresto ciudadano por intento de asesinato, secuestro y tráfico de personas, dijo Adrián, presionando su chaqueta contra la herida del hombro de Ricardo para frenar la hemorragia. La FGR llegará pronto. Vas a sobrevivir a esto, y vas a ser juzgado. Ricardo se rió débilmente. Deberías haberme matado. No soy un asesino, respondió Adrián. Solo soy un hombre protegiendo a su familia. Las sirenas sonaron a lo lejos. El equipo de Gilberto llegaba antes de tiempo, probablemente porque Enrique les había avisado para que se movieran más rápido. El equipo táctico desapareció tan repentinamente como había aparecido, perdiéndose en la línea de árboles. Adrián no intentó detenerlos. Habían cumplido su parte del trato. Ricardo estaba vivo, contenido y a punto de estar bajo custodia federal. Los vehículos de la FGR inundaron el aeródromo. Gilberto fue el primero en salir, arma en mano, mirando entre Adrián y el sangrante Ricardo. Espero que tengas una buena explicación para esto, dijo Gilberto. Recibí un soplo de que Ricardo estaba aquí. Te llamé inmediatamente. Cuando llegué, su seguridad abrió fuego. Me defendí. Eso es todo. Gilberto lo estudió durante un largo momento. ¿Esa es tu historia? Eso es lo que pasó. ¿Y el equipo táctico que mis agentes vieron desaparecer en el bosque? ¿Qué equipo táctico?, preguntó Adrián inocentemente. Gilberto casi sonrió. Lárgate de aquí antes de que tenga que arrestarte. Y Adrián, estamos en paz. Se acabaron los favores. Adrián condujo a casa mientras salía el sol, agotado pero aliviado. Lo había conseguido. Ricardo estaba bajo custodia, herido pero vivo, enfrentando cargos de los que no podía escapar. Sofía lo esperaba cuando llegó a casa. Le echó un vistazo desaliñado, agotado, con residuos de pólvora en las manos y rompió a llorar. Se acabó, dijo Adrián, abrazándola. Ricardo está bajo custodia federal. La FGR tiene todas las pruebas. Su organización está destruida. Sus socios se han vuelto contra él. Y va a ir a la cárcel por el resto de su vida. Prométemelo, dijo Sofía. Prométeme que hemos terminado con esto. No más peligro, no más violencia. Lo prometo. Volveremos a nuestra vida aburrida y segura. Solo tú, yo y el bebé. Se quedaron en su cocina, abrazados. Mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas, Adrián pensó en el hombre que había sido, el oficial de inteligencia militar que había vivido en las sombras, tomado decisiones difíciles, sobrevivido a situaciones imposibles. Ese hombre había regresado cuando su familia fue amenazada. Pero ahora ese hombre podía descansar de nuevo. La noticia se conoció esa tarde, Ricardo Benítez capturado intentando huir del país. Se presentaron cargos adicionales, testigos cooperantes se presentaron. La red de tráfico se estaba desmoronando en todo el mundo, con arrestos en 8 países. Adrián vio la cobertura con satisfacción. La justicia no siempre era bonita o limpia. A veces requería operar en áreas grises, doblar las reglas, tomar decisiones que la mayoría de la gente no tomaría. Pero Ricardo se enfrentaría a sus víctimas. Sería juzgado. Pasaría el resto de su vida pagando por lo que había hecho. Eso era justicia suficiente. Capítulo 9. El nuevo comienzo. 3 meses después, Adrián estaba sentado en un tribunal federal viendo cómo conducían a Ricardo Benítez, vestido con un mono naranja y grilletes. El juicio se había acelerado dada la abrumadora evidencia y la confesión de Ricardo,
una confesión que Adrián sabía que estaba motivada por la autopreservación más que por el remordimiento. Florencia Vargas testificó sobre su secuestro. Antiguas víctimas de la red de tráfico de Ricardo testificaron sobre sus calvarios. Agentes federales testificaron sobre las pruebas. El caso de la fiscalía era irrefutable. Los abogados de Ricardo habían intentado todas las maniobras legales, pero los datos que Adrián había robado y que la FGR había obtenido legalmente a través de órdenes judiciales después del arresto de Ricardo eran condenatorios. El juez los había declarado admisibles, y el destino de Ricardo estaba sellado. Sofía se sentó junto a Adrián, embarazada de 8 meses, su mano en la de él. Habían estado allí todos los días del juicio, necesitando verlo hasta el final. Cuando llegó el veredicto culpable de todos los cargos, Adrián sintió que algo se liberaba en su pecho, un peso que había estado llevando desde la noche en que recogió aquella cartera en el estacionamiento. Ricardo fue condenado a 45 años sin posibilidad de libertad condicional. A los 52 años, probablemente moriría en prisión. Mientras se llevaban a Ricardo, miró directamente a Adrián. Ya no había ira en sus ojos, solo resignación y algo que podría haber sido respeto. Adrián asintió una vez, no en amistad, sino en reconocimiento. Ambos habían sido moldeados por la violencia y la oscuridad. Pero Adrián había encontrado una salida. Ricardo nunca lo hizo. Fuera del juzgado, los reporteros los rodearon. Adrián declinó todas las entrevistas, manteniendo a Sofía cerca, protegiéndola del caos. Llegaron a su coche y condujeron a casa en silencio. Esa noche, mientras estaban sentados en la guardería Adrián pintando las paredes mientras Sofía ordenaba ropa de bebé, ella hizo la pregunta que él había estado esperando. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Adrián lo consideró. Lamento que una mujer inocente se viera involucrada. Lamento que Florencia Vargas y su familia pasaran por ese terror. Pero, ¿lamento haber acabado con Ricardo? No. Era un monstruo. Destruyó vidas. Alguien tenía que detenerlo. No eres un justiciero, Adrián. Eres un buen hombre que hizo lo que tenía que hacer. ¿Lo soy? Planté pruebas. Enfrenté a los socios de Ricardo contra él. Incumplí una docena de leyes. No estoy seguro de en qué me convierte eso. Sofía se levantó y se acercó a él, tomándole el rostro entre las manos. Te convierte en alguien que protege lo que ama. Te convierte en alguien que lucha por la gente que no puede luchar por sí misma. Te convierte exactamente en el hombre con el que me casé. Adrián la acercó, sintiendo a su bebé patear entre ellos. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Gilberto, recuento final, 47 arrestos en 8 países. 89 víctimas rescatadas. La red de Ricardo está acabada. Hiciste un buen trabajo, aunque no pueda reconocerlo oficialmente. Otro mensaje. Este del misterioso número de la tarjeta, nuestros empleadores consideran la deuda saldada. No volverá a saber de nosotros, pero el número sigue activo si alguna vez lo necesita. Y finalmente, un mensaje de Cristian, mamá está haciendo su famoso estofado para la cena del domingo. Más vale que tú y Sofía estéis allí. Traed apetito. Normalidad. Familia. Seguridad. 3 semanas después, Sofía se puso de parto. Adrián le sostuvo la mano durante 22 horas de contracciones, ejercicios de respiración y analgésicos. Y cuando su hija finalmente llegó 2,8 kilogramos, gritando y perfecta, Adrián sintió que algo cambiaba dentro de él. La llamaron Carolina, por la hermana que Ricardo había perdido y nunca encontrado. Es un nombre precioso, dijo Sofía, agotada pero radiante. Aunque noto que elegiste un nombre con significado. Ricardo hizo cosas terribles, dijo Adrián, sosteniendo a su hija por primera vez. Pero su dolor era real. Su pérdida era real. Quizás la vida de Carolina pueda ser lo que surgió de esa oscuridad. La prueba de que incluso de la tragedia, algo bueno puede crecer. 6 meses después, Adrián Salas había vuelto a su aburrido trabajo de consultoría, analizando protocolos de seguridad para corporaciones, volviendo a casa a las 6:30 de la tarde, ayudando con las tomas nocturnas y los cambios de pañales. La Glock estaba en una caja fuerte, descargada.
El chaleco táctico estaba guardado en el ático. Los teléfonos desechables estaban destruidos. Pero Adrián sabía, y Sofía sabía, que si su familia alguna vez volvía a ser amenazada, ese hombre de las sombras podría regresar. No con entusiasmo, no con alegría, pero si fuera necesario. Porque algunas amenazas no podían ser manejadas por la policía, los tribunales o los abogados. Algunas amenazas requerían a alguien dispuesto a adentrarse en la oscuridad. Adrián esperaba que esos días hubieran terminado, pero estaba preparado si no lo estaban. Un sábado por la mañana, Adrián estaba sentado en su porche viendo a Carolina dormir en su Moisés mientras Sofía preparaba el desayuno. El periódico yacía a su lado con un pequeño artículo en la página 8, Ricardo Benítez atacado en prisión federal, estado grave. Adrián leyó el artículo sin satisfacción, sin alegría. Los antiguos socios de Ricardo lo habían alcanzado incluso en una instalación de máxima seguridad. El hombre probablemente moriría por sus heridas. Adrián no sintió nada, ni placer, ni culpa. Ricardo había tomado sus decisiones y enfrentado las consecuencias. Eso era todo. Sofía salió con café y vio lo que estaba leyendo. ¿Está mal que no me sienta triste? No, dijo Adrián. Él se labró su propio destino. Nosotros el nuestro. Tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Él también. Se sentaron juntos bajo el sol de la mañana, viendo a su hija dormir, escuchando los sonidos de su pacífico vecindario. Adrián había luchado en lugares oscuros, tomado decisiones difíciles, vivido con la violencia y la muerte. Pero también había construido algo hermoso, una familia, un hogar, una vida que valía la pena proteger. Y si alguna vez tuviera que luchar de nuevo para protegerla, lo haría. Sin dudarlo, sin arrepentimiento. Pero por ahora, solo había paz. Carolina se revolvió, bostezando, y Adrián la levantó con cuidado. Lo miró con ojos oscuros, los ojos de Sofía llenos de confianza y amor. Vas a crecer segura, le susurró Adrián a su hija. Vas a conocer la amabilidad, la risa y la alegría. No vivirás en las sombras. No conocerás la oscuridad. Esa es mi promesa para ti. Sofía los rodeó a ambos con sus brazos. Nuestra promesa. Y en ese momento, Adrián supo que había tomado las decisiones correctas. No las decisiones legales, no siempre las decisiones morales, pero las decisiones necesarias. Protegió lo que más importaba. Había detenido al monstruo. Había traído justicia donde el sistema no podía. Era un buen hombre que había hecho cosas malas por buenas razones, y podía vivir con ello. Epílogo. 2 años después, Adrián recibió una llamada de Gilberto. Solo quería que supieras que Ricardo murió en prisión esta mañana. Un ataque al corazón. Adrián estaba en su patio trasero viendo a Carolina perseguir mariposas, con Sofía embarazada de nuevo de su segundo hijo. Su vida, perfecta y pacífica. Gracias por decírmelo, dijo Adrián. ¿Cómo te sientes al respecto? Adrián observó a su hija reír, completamente ajena a la oscuridad que casi había tocado su vida. Me siento libre, dijo Adrián. Honestamente, la amenaza ha terminado. Podemos seguir adelante. Hiciste un buen trabajo, Adrián. Un trabajo terrible, legalmente cuestionable, pero un buen trabajo. Esas víctimas que Ricardo traficó están recibiendo terapia, apoyo, nuevas vidas. Eso es gracias a ti. Después de colgar, Adrián se sentó en su porche y pensó en Ricardo Benítez, un hombre roto que se había convertido en un monstruo, una víctima que había creado víctimas, una persona que podría haber elegido de otra manera en cualquier momento, pero nunca lo hizo. Adrián había tomado decisiones diferentes. Cuando la oscuridad amenazó a su familia, la combatió. Pero la combatió para proteger el amor, no por poder, dinero o venganza. Eso marcó toda la diferencia. Sofía salió y se sentó a su lado. Gilberto llamó. Ricardo está muerto. Ella guardó silencio por un momento. ¿Cómo te sientes? Como si por fin pudiera cerrar ese capítulo. Estamos a salvo. Realmente, verdaderamente a salvo. Carolina corrió hacia ellos, sosteniendo un diente de león. Papá, mira. Una flor. Adrián la tomó, sonriendo. Es preciosa, cariño.
Igual que tú. Mientras el sol se ponía en su perfecta tarde suburbana, Adrián Salas pensó en la tarjeta en el estacionamiento, la cartera que había recogido, la decisión que había tomado de hacer lo correcto. Esa decisión había conducido al peligro, la violencia y la oscuridad. Pero también había conducido a la justicia, a vidas salvadas, a víctimas rescatadas y a un monstruo detenido. No cambiaría nada, porque al final, protegió lo que más importaba, su familia, su integridad y su alma. Y eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos allí.